Carmen siempre había tenido una gran pasión por su pequeña empresa. Durante años trabajó incansablemente para que su restaurante familiar prosperara. Era un lugar sencillo pero acogedor, con platos caseros que conquistaban a los clientes del vecindario. Sin embargo, la realidad era difícil. Sabía que su negocio estaba al borde del colapso. Las cuentas seguían acumulándose y a pesar de sus esfuerzos, los clientes no llegaban como antes. Cada noche se sentaba con la cabeza llena de números, mirando las facturas que no podía pagar y los salarios de los empleados que aún no había podido cubrir. Sabía que sus días de lucha se estaban agotando, pero la pregunta que más la atormentaba era ¿cómo permitir que su sueño se fuera? Los días pasaban lentamente y las noches parecían más largas. Carmen sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, con su familia dependiendo de ella y sus empleados, que la veían como la única fuente de estabilidad. Intentaba sonreír, pero el cansancio y la preocupación eran cada vez más evidentes. Al mirar su restaurante vacío, solo pensaba en cómo seguir adelante. Cada mañana, Carmen abría las puertas de su restaurante con la esperanza de que el día fuera diferente. Sin embargo, la mayoría de las veces los clientes no llegaban. Las mesas vacías eran una constante y el sonido de los platos y cubiertos caía en un vacío inquietante. Ella limpiaba y organizaba, pero no podía dejar de pensar en las facturas que se acumulaban y en el dinero que ya no tenía. Las horas pasaban lentamente y Carmen sentía como si estuviera atrapada en un ciclo del que no podía salir. Cada día parecía más difícil que el anterior. A veces se encontraba mirando su restaurante y se preguntaba si todo el esfuerzo había valido la pena. ¿Había tomado las decisiones correctas? Esa pregunta la atormentaba, pero no encontraba respuestas. Una tarde, después de cerrar, Carmen miraba las cuentas en su oficina. Sus manos temblaban mientras las revisaba, dándose cuenta de que el dinero que había ingresado no alcanzaría ni para pagar el alquiler del mes siguiente. Su corazón latía con fuerza y una ola de desesperación la invadió. Pensó en sus hijos, que confiaban en ella. Tommy, su hijo de 12 años, había comenzado a preguntarle si habría escuela el próximo año, ya que no sabía si su mamá podría comprar los útiles escolares. El peso de la incertidumbre se convirtió en algo insoportable. Carmen sentía que estaba al borde del abismo, que su sueño estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué haría si perdía el restaurante? Pensó en la posibilidad de vender su anillo de boda, pero ese pensamiento la hizo sentirse aún más vacía. ¿Cómo iba a enfrentar esa realidad? Fue entonces cuando, mientras pasaba por su oficina con el rostro cansado, vio algo que había olvidado. Una carta amarillenta que descansaba sobre su escritorio. Carmen se acercó a la carta con una extraña sensación. No recordaba haberla visto antes, y cuando la tomó entre sus manos, la vio con una mezcla de curiosidad y desesperanza. Era una carta que había estado guardada en su escritorio durante años, una carta escrita a mano por un hombre que había sido una especie de mentor para su familia, alguien a quien Carmen había admirado profundamente. La carta era antigua, pero las palabras escritas en ella seguían siendo claras, como si el tiempo no hubiera pasado. Carmen empezó a leerla, y poco a poco las palabras comenzaron a resonar en su mente. Querida Carmen, cuando tu empresa te parezca que está al borde del abismo, recuerda siempre lo que la motivó a nacer. No es el dinero lo que define el éxito, sino la pasión y el propósito. Lo que construyes no es solo un negocio, es un legado que va más allá de lo material. Nunca olvides por qué comenzaste. Esas palabras fueron un golpe directo a su corazón. Carmen se detuvo a pensar. ¿Cuánto había cambiado desde que abrió el restaurante? Al principio, todo era pura pasión, el deseo de compartir la comida de su abuela, la visión de construir algo que su familia pudiera disfrutar.
Pero con el tiempo, las presiones del negocio, las cuentas y la competencia habían hecho que se olvidara de lo que realmente importaba. La carta continuó. Si alguna vez necesitas ayuda, no tengas miedo de buscarla. Hay personas que creen en lo que haces, aunque tú no lo veas. Tienes un valor que no se mide en cifras. Carmen dejó de leer y se quedó en silencio por un momento. Aquella carta parecía haber llegado en el momento justo. Era como si ese mensaje estuviera destinado a ella para recordarle que no estaba sola y que aún había esperanza. Al mirar la carta por última vez, sintió algo nuevo, una chispa de determinación, una sensación de que quizás, solo quizás, aún había una oportunidad para salvar su empresa. Carmen respiró hondo, mirando la carta una vez más. Las palabras de su mentor aún retumbaban en su mente y algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sabía que no podía seguir con la misma mentalidad que la había llevado a este punto. El negocio ya no era solo sobre vender comida, era sobre recuperar esa chispa de pasión que había perdido. Esa noche, Carmen decidió que no iba a rendirse tan fácilmente. Abrió su cuaderno de recetas, el mismo cuaderno que había usado durante años para anotar los secretos culinarios de su abuela. Comenzó a escribir algunas ideas. ¿Qué había cambiado? ¿Qué podría hacer para volver a lo básico? Decidió enfocarse en lo que siempre había amado de su restaurante: la calidad de la comida, el trato cercano con los clientes, la calidez del lugar. Hizo una lista de cosas que había dejado de lado en los últimos meses: la atención al cliente, el ambiente acogedor, los platos que no se hacían solo para llenar el estómago, sino para tocar el corazón. Al día siguiente, Carmen se levantó temprano. Preparó sus platos con más amor que nunca, poniéndole atención a cada detalle. Decidió no preocupar más por las cuentas por el momento, sino hacer lo que mejor sabía hacer: cocinar con pasión. Volvió a su esencia, al sabor auténtico, a los ingredientes frescos, a ese toque personal que la había hecho empezar todo. Ese día, aunque no cambió nada de inmediato, Carmen sintió una diferencia. Algo dentro de ella había cambiado. Se sentía más ligera, más centrada. Sabía que tenía trabajo por delante, pero también estaba decidida a volver a encontrar el propósito que la había hecho emprender este camino. Esa tarde, después de su cambio de enfoque, Carmen notó algo curioso. Había un aire diferente en el restaurante, un pequeño resplandor de esperanza en medio de la penumbra que había rodeado su vida. Aunque no habían llegado más clientes, los pocos que estaban parecían disfrutar más de la comida. La atmósfera estaba más cálida, como si la energía de Carmen se hubiera transmitido a cada rincón del lugar. Había algo en el ambiente que los hacía sentirse más cómodos, como en casa. A la mañana siguiente, mientras organizaba la cocina, un hombre entró en el restaurante. Carmen lo observó desde la barra. Era un hombre de negocios, bien vestido, que se acercó con una sonrisa amable, pero algo en su mirada parecía diferente. No era el tipo de cliente que normalmente esperaba en su pequeño restaurante. «Buenos días, ¿cómo está?», saludó Carmen, aunque su corazón comenzaba a latir con más rapidez. «Hola», respondió el hombre. «Me llamo Sebastián. Soy un inversor en el sector de la restauración. Estaba pasando por aquí y me llamó la atención el ambiente de su restaurante. La comida huele increíble y el lugar tiene una calidez que no se encuentra fácilmente en sitios como este». Carmen no sabía qué decir. Había escuchado hablar de inversores antes, pero nunca imaginó que alguien como él pudiera interesarse por su pequeño negocio. No sabía si era una casualidad o si algo más estaba sucediendo. Sebastián le pidió una mesa para almorzar y mientras Carmen lo atendía, comenzó a observar cada detalle. Poco después, el hombre terminó su comida, levantándose y acercándose a la barra. «He estado observando su restaurante por algún tiempo»,
dijo con una sonrisa. Carmen se quedó sorprendida, observando su restaurante. ¿Cómo era eso posible? Perdón, ¿me está diciendo que ha estado aquí antes?, preguntó ella desconcertada. Sí, he estado viniendo discretamente durante las últimas semanas. Lo que me ha llamado la atención es cómo trata a sus clientes, cómo le dedica tiempo a cada plato, a cada detalle. La comida, aunque simple, tiene algo especial. Es evidente que usted tiene pasión por lo que hace. Eso es algo raro en estos tiempos, explicó Sebastián. Carmen se quedó sin palabras. No entendía muy bien hacia dónde iba la conversación, pero algo le decía que este encuentro no era casual. Sebastián continuó. Lo que quiero proponerle es esto. He estado buscando un negocio como el suyo, algo auténtico, algo que no se enfoque solo en el dinero, sino en crear una experiencia única. Creo que con la inversión adecuada, su restaurante podría crecer mucho. Tal vez incluso convertirlo en una cadena de éxito. Estoy dispuesto a ayudarla, Carmen. Carmen no podía creer lo que acababa de escuchar. Estaba tan sorprendida que por un momento no pudo encontrar las palabras adecuadas. Todo había sucedido tan rápido que su mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Sebastián, el inversor, le había propuesto una alianza que podría cambiarlo todo, pero, al mismo tiempo, una duda comenzó a formarse en su interior. ¿Sería posible que su pequeño restaurante, que apenas lograba mantenerse a flote, pudiera convertirse en algo más grande? Sebastián notó la confusión en el rostro de Carmen y decidió ser más claro. No quiero que esto sea solo una inversión económica, Carmen. Mi propuesta es darle a su negocio un impulso, pero siempre manteniendo la esencia que tiene. No quiero que pierda su alma. Usted ha creado algo que la gente valora, y eso es lo más importante. Carmen seguía en shock, pero algo dentro de ella empezó a calmarse. En esos días difíciles había olvidado lo que hacía único a su restaurante, el calor de su cocina, su amor por la comida casera y la dedicación a sus clientes. Quizás no todo estaba perdido. ¿Pero qué tendría que cambiar?, preguntó Carmen con cautela. Nada y todo, respondió Sebastián, sonriendo con amabilidad. Necesitamos mejorar la infraestructura, aumentar la presencia en línea, tal vez abrir algunas nuevas ubicaciones. Pero lo más importante es mantener el toque personal que usted le da a cada plato. Eso es lo que atrae a la gente, y eso es lo que vamos a preservar. Carmen pensó en sus hijos, en las noches sin dormir, en las luchas que había enfrentado. Aquella propuesta, aunque aterradora, también traía consigo una nueva esperanza. Tal vez esta fuera la oportunidad que tanto había deseado. Déjeme pensarlo. Es una decisión muy grande y necesito tiempo para analizarla, dijo Carmen, finalmente, con voz firme. Sebastián asintió. Claro, tómese el tiempo que necesite. Solo quiero que sepa que lo que haga no está sola. Hay muchas personas que creen en su proyecto y yo quiero ser parte de eso. Los días siguientes fueron intensos para Carmen. Pasaba horas evaluando las opciones, consultando con su familia, pero también con sus empleados, quienes la habían apoyado durante todo este tiempo. Todos, sin excepción, estaban sorprendidos, pero también emocionados ante la posibilidad de ver el restaurante crecer. Una mañana, después de varios días de reflexión, Carmen se despertó con una sensación clara. Decidió que no iba a dejar pasar esta oportunidad. Tenía que dar el siguiente paso. Pensó en su mentor, en la carta que había recibido y comprendió que tal vez todo había sucedido por una razón. A la tarde llamó a Sebastián. «Estoy lista. Vamos a hacerlo». El cambio comenzó de inmediato. Carmen se asoció con Sebastián y juntos trazaron un plan detallado para transformar su pequeño restaurante. Lo primero que hicieron fue remodelar el local, pero manteniendo el encanto y la calidez que siempre habían definido su negocio. A pesar de las reformas, no quisieron perder la esencia del lugar.
esa que hacía que cada cliente se sintiera como en casa. Sebastián ayudó a Carmen a mejorar la presencia en línea del restaurante, creando un sitio web y una estrategia de redes sociales. El negocio, que antes solo dependía del boca a boca, comenzó a atraer a más personas, especialmente a jóvenes que querían probar algo auténtico y casero. La gente empezaba a hablar del restaurante de Carmen como un lugar especial, un rincón acogedor donde cada plato parecía estar hecho con amor. El menú se mantuvo casi intacto, con las recetas tradicionales que Carmen había aprendido de su abuela. Sin embargo, con el nuevo enfoque, se introdujeron algunas mejoras, como platos más saludables y opciones para personas con dietas especiales. La calidad de los ingredientes aumentó y la gente notó la diferencia. Los clientes comenzaron a regresar y más personas llegaron por recomendación. Carmen se dio cuenta de que el restaurante ya no solo era un lugar para comer, sino un espacio donde las personas se sentían como en familia. Los empleados, que antes se habían sentido inseguros, comenzaron a ver el futuro con más optimismo. Ahora formaban parte de algo más grande, algo que tenía el potencial de crecer sin perder su esencia. Al principio, Carmen no podía creer lo rápido que estaban sucediendo las cosas. Las ventas aumentaban, los clientes llegaban en más cantidad y los comentarios en redes sociales eran abrumadoramente positivos. Sebastián, que seguía cerca para guiarla, le recordaba constantemente que lo más importante era no perder el enfoque, no perder el alma del restaurante, pero lo que más la sorprendió fue la respuesta de su familia. Sus hijos, Tommy y Sofía, comenzaron a sentirse orgullosos de su madre. Ya no tenían que preocuparse por las deudas ni por el futuro. Carmen podía darles algo más: estabilidad. Era increíble cómo en tan poco tiempo todo había cambiado. Y todo gracias a una carta olvidada, a una oportunidad inesperada y a una decisión que Carmen nunca imaginó que tomaría. La transformación de su restaurante no solo había cambiado su vida, sino que también había tocado las vidas de todos los que la rodeaban. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante para el restaurante de Carmen. El negocio ya no solo era un lugar donde se comía bien, sino también un símbolo de perseverancia y esperanza. Su éxito no solo radicaba en la calidad de la comida, sino en el trato especial que Carmen brindaba a cada cliente. Siempre había tenido esa capacidad de hacer sentir a cada persona como parte de su familia, y eso no cambió, incluso cuando el restaurante comenzó a expandirse. Cada día, Carmen llegaba temprano, como lo hacía antes, para preparar los ingredientes frescos y asegurar que todo estuviera en su lugar. Sin embargo, ahora ya no lo hacía sola. El restaurante había crecido tanto que necesitaba un equipo más grande. Los empleados, que antes eran solo una extensión de la cocina, se convirtieron en una parte fundamental de su éxito. Carmen les transmitió a todos la importancia de cuidar a cada cliente con la misma dedicación con la que ella misma lo hacía. A pesar de todo el éxito que había alcanzado, Carmen no olvidó nunca las lecciones que había aprendido. La carta de su mentor seguía colgada en la pared de su oficina, un recordatorio constante de que el dinero no lo es todo. Lo que realmente importaba era el impacto que su restaurante tenía en las vidas de las personas. En cada nueva sucursal que abrían, Carmen aseguraba que la atmósfera fuera la misma: cálida, familiar, acogedora. Había algo especial en ese lugar, algo que no podía replicarse en una simple cadena de restaurantes. Cada cliente debía sentir lo mismo que ella sentía cuando abrió el primer local: una conexión real con la comida y el servicio. Un año después de la primera gran inversión, el restaurante de Carmen ya había alcanzado una notable expansión. Abrieron varias sucursales en la ciudad, y más adelante, incluso en otras ciudades cercanas.
Pero Carmen no permitió que el éxito la cambiara. Siempre buscó maneras de retribuir a la comunidad, ofreciendo empleos a personas que, como ella, habían estado luchando por encontrar una oportunidad. Su negocio se convirtió en un modelo a seguir para otros emprendedores. Carmen enseñó que el verdadero éxito no solo se mide en ganancias, sino en la capacidad de hacer el bien, de generar un impacto positivo en la vida de los demás. En sus restaurantes, los clientes no solo venían a comer, venían a sentirse valorados, a disfrutar de una experiencia que los hacía regresar una y otra vez. Cada vez que Sebastián la visitaba, sonreía al ver cómo había crecido todo. Ya no era solo un inversor, se había convertido en un amigo cercano, alguien que había creído en ella desde el principio. Y aunque Carmen había tomado la decisión de aceptar su ayuda, ahora entendía que en realidad la verdadera razón de su éxito no era solo el dinero o los inversores, era la bondad, el corazón que había puesto en su negocio, algo que ni el dinero ni los números podían comprar. Carmen seguía trabajando con el mismo empeño, pero ahora tenía algo más, un legado de bondad y dedicación que, más allá de su restaurante, estaba cambiando la vida de todos los que pasaban por sus puertas. El tiempo pasó y la historia de Carmen se convirtió en un ejemplo para muchos. La transformación de su restaurante, tanto a nivel comercial como humano, se difundió rápidamente. Sus clientes no solo venían por la comida, sino por el sentimiento de pertenencia que Carmen había creado en su pequeño rincón de la ciudad. Y aunque las inversiones y el crecimiento estaban asegurados, Carmen nunca dejó que su éxito eclipsara lo más importante, la conexión humana. Con cada nueva sucursal que abría, Carmen se aseguraba de mantener la misma filosofía. Los empleados eran entrenados no solo para preparar los platos con destreza, sino también para brindar un servicio que hiciera sentir a cada persona especial. A menudo decía, la comida puede ser deliciosa, pero un cliente feliz es la mejor receta de todas. Tommy y Sofía, sus hijos, empezaron a involucrarse cada vez más en el negocio. Lo que comenzó como un pequeño restaurante familiar se convirtió en un proyecto conjunto que les daba orgullo a todos. Carmen les enseñaba a sus hijos lo que realmente importaba en los negocios, la importancia de ser honestos, de cuidar a las personas y de no olvidar nunca las raíces de donde venían. Un día, mientras estaban todos reunidos en la sede principal del restaurante, Carmen miró a su alrededor y se dio cuenta de algo importante. Ya no se trataba solo de mantener el negocio a flote. Había alcanzado algo mucho más grande, un impacto real en la comunidad y un legado para sus hijos. Ahora, su familia no solo se sentía orgullosa de ella, sino que comprendían que lo que había logrado no solo era un éxito empresarial, sino una vida dedicada a ayudar a los demás. Carmen pensó en todo lo que había pasado. Recordó las noches en las que no sabía si podría seguir adelante, las cartas de los clientes que agradecían el buen trato y la comida casera, y la carta que había cambiado su vida. Ese papel que, en principio, parecía solo una simple nota, había sido el inicio de algo mucho más grande que cualquier número en su cuenta bancaria. Los inversionistas, con el tiempo, dejaron de ser solo socios. Sebastián, en particular, se convirtió en un amigo cercano. Nunca dejó de visitarla y en cada encuentro siempre le recordaba lo mismo, que el verdadero valor de su éxito era el corazón que Carmen ponía en todo lo que hacía. Carmen, mientras miraba a sus hijos y a su equipo, comprendió que la verdadera recompensa no estaba en los cheques o en las cifras de ventas. La verdadera recompensa era saber que había tocado las vidas de tantas personas, que había creado algo que perduraría mucho después de su tiempo. Un legado de bondad, trabajo duro y, sobre todo, amor por lo que hacía.
Un día, mientras Carmen caminaba por una de las nuevas sucursales de su restaurante, algo cambió en ella. Miraba todo lo que había logrado. Las mesas llenas, los clientes disfrutando de la comida y, más allá de eso, el equipo trabajando con el mismo propósito que ella había tenido desde el principio: ofrecer un servicio genuino, cálido y de calidad. Era un éxito rotundo, pero algo dentro de ella le decía que estaba cerrando un ciclo. Recordó aquellos días oscuros cuando su restaurante apenas sobrevivía. Las noches de insomnio, las dudas, los temores sobre el futuro. Todo eso había quedado atrás y, sin embargo, la sensación de que el verdadero viaje aún no había comenzado comenzaba a surgir. Se detuvo frente a la ventana, observando la ciudad que había sido testigo de todo su esfuerzo, y pensó en los próximos pasos. No solo quería seguir expandiendo el restaurante, quería que su legado llegara más allá, a aquellos que aún estaban luchando por salir adelante. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. El ciclo que había cerrado no era solo el de su propio sufrimiento y éxito, era el ciclo de convertirse en un modelo de negocios. Ahora, su verdadero desafío sería trascender esa imagen empresarial y convertirse en un referente para otros emprendedores que, como ella, habían comenzado con poco y luchaban por mantenerse a flote. Carmen sabía que tenía algo que muchos otros no tenían: la experiencia de haber empezado desde cero y, lo más importante, el deseo genuino de ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Por eso, comenzó a pensar en un nuevo proyecto: crear un centro de capacitación para emprendedores, donde pudieran aprender no solo sobre el negocio, sino también sobre cómo construir relaciones auténticas con los clientes, cómo superar obstáculos y cómo ser resilientes. A lo largo de los años, Carmen había demostrado que con trabajo duro, amor y perseverancia, cualquier sueño podía convertirse en realidad. Ahora, al mirar a su alrededor, veía que su viaje apenas comenzaba. Era el momento de devolver todo lo que había recibido y ayudar a otros a escribir sus propias historias de éxito. A medida que pasaba el tiempo, Carmen vio cómo su visión se convertía en una realidad aún más grande de lo que había imaginado. Su centro de capacitación para emprendedores comenzó a tomar forma. Había reunido a un equipo de mentores, expertos en diversas áreas, que compartían su filosofía: enseñar con el corazón. Este espacio no solo ofrecía estrategias de negocios, sino también enseñaba a los emprendedores a cultivar una mentalidad positiva, a enfrentar los fracasos con determinación y a nunca olvidar que el trato humano era el núcleo de cualquier negocio exitoso. Las clases se llenaban rápidamente. Carmen comenzó a recibir a cientos de jóvenes empresarios que querían aprender sus secretos. Su enfoque no solo se basaba en técnicas y cifras, sino en la importancia de la ética, la empatía y la dedicación. A menudo les decía a sus estudiantes: el éxito no es solo tener dinero, es poder mirarte al espejo y sentirte bien con lo que haces. El restaurante de Carmen siguió prosperando, pero lo que más le alegraba era saber que su impacto estaba creciendo más allá de las paredes de su negocio. Ella estaba cambiando vidas, no solo la suya. Los emprendedores que habían pasado por su centro de capacitación comenzaron a abrir sus propios negocios, muchos de ellos inspirados por el ejemplo de Carmen. Algunos incluso tomaron su filosofía y la adaptaron a sus propios sectores, creando empresas que se centraban en el bienestar de los empleados, la sostenibilidad y el servicio al cliente. Aunque su negocio original se expandió de manera impresionante, Carmen nunca perdió la conexión con sus empleados. Los conocía por nombre, sabía qué sucedía en sus vidas y les ofrecía apoyo cuando lo necesitaban. Siempre recordaba que, sin ellos, nada de lo que había logrado hubiera sido posible. A medida que pasaron los años,
Carmen decidió retirarse gradualmente de la operación diaria del restaurante para centrarse completamente en su centro de formación. Sabía que había llegado el momento de delegar y dejar en manos de su equipo de confianza el futuro de su restaurante, asegurándose de que nunca se apartara de la visión original que la había hecho llegar hasta aquí. En una tarde tranquila, sentada en su oficina, Carmen miró su vida con una satisfacción profunda. Había cerrado un ciclo, pero estaba comenzando otro, más grande, más significativo. El legado que había construido no solo residía en los restaurantes que dejó atrás, sino en las personas que había inspirado a seguir su ejemplo. A través de su bondad, su trabajo incansable y su corazón generoso, Carmen había dejado una huella imborrable en la ciudad, en su comunidad y, lo más importante, en la vida de las personas que la conocieron.